Mm, ya estamos grabando. Bien, hoy toca buen tema. Toca un tema sumamente importante, que es la brújula de la oración. Junto con el pastor, así quisimos llamar este tema, hablando de que la brújula de la oración tiene 4 puntos cardinales, que son cómo orar, por qué orar, cuándo orar y por qué cosas orar, ¿no? Creo que también o sea, creo que el de cómo orar, por qué orar, creo que también es separado, pero para que entiendan la diferencia, ¿no? Porque si no sería por qué orar. Pero no pasa nada. No se entienden, ¿no? Pero el chiste aquí es que vamos a ver, primero que nada, la razón por la cual debemos orar. Vamos a ver en qué momento vamos a orar, de qué forma vamos a orar y por qué cosas vamos a orar. Porque, aunque, bueno, antes de empezar, nos gusta más que nada, es que si no me voy a empezar a meter al tema y quiero leerles nuestro versículo, que nos gusta siempre tener un versículo introductorio que introduzca y concluya en todo momento, ¿no? Entonces, quiero que, no, bueno, un aplauso para la hermosa presentación que hizo mi esposa, gracias. Y quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:16 al 18 para como agarrar este precalentado, ¿no? Para empezar a iniciar nuestro tema y al mismo tiempo este versículo nos va a concluir nuestro tema. Entonces, espero que ya tengan ahí sus Biblias, ya saben que aquí todo se va a utilizar conforme a la Biblia, nos gusta traerlos de un versículo al otro para que sepan usar su Biblia, sepan que las herramientas están en su Biblia y únicamente en su Biblia. Así que leamos 1 Tesalonicenses 5:16 al 18, que dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. La verdad, este es un versículo que particularmente a Sofía y a mí nos gusta mucho. Primero, literalmente por su inicio. O sea, nos da una ordenanza de estén siempre alegres. Digo, y esta es la versión NBI, ¿no? Pero hay otras versiones que dicen estén siempre en gozo. Gocémonos en todo momento. Aparte nos da otra instrucción. Oren sin cesar, orar sin parar. Demos gracias a Dios en todo momento, en toda situación. ¿Por qué? Nos da un porqué de hacer estas cosas, porque esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús, porque esto es lo que manda el Señor. Así de simple. Y también vemos cómo está conectado, o sea, todo lo que viene en este versículo está conectado, ¿no? Y a mí me encanta este versículo, hasta Charlie luego se ríe de mí, porque me fascina mucho el 16, porque dice, estén siempre alegres, ¿no? Y el 18 que dice, este es por voluntad de Dios. Y cuántas veces nosotros estamos afanados, como justo lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Que lo habíamos visto más de la ansiedad, de los tiempos, de todo esto. Y es hermoso ver cómo Dios nos manda a estar alegres. ¿Y por qué nos manda a estar alegres? Porque, o sea, porque cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos, o sea, sabemos a dónde va nuestro futuro, dónde está nuestra eternidad, si de verdad lo entendiéramos, no nos afanaríamos. Porque entonces confiamos completamente, completamente en Dios y completamente para lo que viene. Pero lamentablemente somos seres humanos que dudan, que tienen miedo, que tienen ansiedades. Pero siempre a mí me sirve mucho de cuando yo me quiero bajonear o cuando estoy un poco triste o cuando pues me pasan cosas que no teníamos previsto o lo que sea. Siempre acuérdense de este versículo que de 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, porque además dice, tengan comunicación con Dios sin cesar, porque esa es la oración, y den gracias a Dios en toda ocasión. Y justo como lo decíamos la semana pasada y la clase pasada, el dar gracias a Dios, o sea, el dar gracias nos hace estar gozosos, o sea, es la clave para el gozo, ¿no? Y pues hay veces que nos hemos enfrentado mucho a situaciones donde muchas veces no usamos orar de nuestra primera opción, ¿no? Y como aquí lo dice este primer recuadro, que dice que nuestra primera opción siempre debe ser orar. ¿Y por qué siempre debe ser orar? Es que esto de hecho lo veíamos desde la clase uno cuando veíamos cristianismo práctico como estilo de vida. Aunque sabemos y como cristianos tenemos el conocimiento de que orar es una de nuestras mejores armas para defendernos, siempre lo utilizamos como última opción. Y realmente muchas veces esto ocurre porque no confiamos en la oración.
Y esta falta de confianza en la oración se deriva por una falta de conocimiento de lo que es la oración. Entonces, al final del día se está volviendo un bucle en donde una de las mejores armas que tenemos para defendernos en nuestro día a día, no la utilizamos porque simplemente no sabemos cómo funciona. Y nuevamente nuestra ignorancia nos está haciendo una piedra de tropiezo. Y si nosotros entendiéramos el poder de la oración, nunca lo dejaríamos de hacer. Pero muchas veces hay personas que no saben el poder que conlleva la oración o no saben cómo funciona la oración. De hecho, la otra vez yo estaba hablando con mi mamá que hay muchas veces que yo he escuchado mucha gente que dice, es que yo no le pido a Dios, yo jamás le he pedido a Dios nada porque Dios está muy ocupado, ¿no? Y lo he escuchado mucho. O el típico, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó mucho de, tú pídele a Dios porque a ti sí te escucha, porque tú estás cerca de él, ¿no? Pero esta es la clave por la que debemos de saber qué es la oración, cómo se debe de orar y justo con la clase que vamos a dar hoy. Pero la oración es la forma de comunicarnos con Dios, de ser directo, o sea, que haya un contacto completamente directo. Y de hecho, justamente, Sofi dijo un punto. O sea, creo que luego como cristianos ya damos por sentado el saber qué es la oración, pero no pasa nada. Aquí ya siempre se los decimos, aquí entren con una mente de no sé nada y voy a aprenderlo todo. Y no por nosotros, sino porque el Señor va a hablar a través de nosotros para estas clases. Y entonces vamos desde los inicios. Primero debemos de entender qué es la oración. Y no es muy difícil. La oración es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Esta es esta herramienta que Dios nos dio para comunicarnos con Él. Y es la forma en la que podemos hablar con Dios. Y un ejemplo que podemos ver es en el Éxodo 32:11, que quiero que todos vayamos a Éxodo 32:11. Ah, gracias, mi señora. Ahí. Éxodo 32, capítulo 32, del versículo 11 en adelante, que vamos a leer que dice así. Creo que es del 11 al 14, pero Ah, ok, del 11 al 14. sí. Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras: Oh Yahvé, ¿cómo podrás enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan, Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues, Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Y la versión de Sofía habla en el inicio dice, entonces Moisés suplicó, ¿no? Pero si lo vemos en la Reina Valera, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, pero no creo que sea lo mismo. ¿Sí? No. Ah, perdón. Este, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. No, entonces, y ¿por qué quise leer hasta el 14? Porque nos muestra toda la oración de Moisés, ¿no? Toda esta conversación que estaba teniendo Moisés con Dios, literalmente, ¿no? Porque Moisés estaba hablando con Dios. Y Dios responde de diferentes formas, ¿no? En este caso lo vimos en el 14 que dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, como vemos, esto es una comunicación, esto es una oración. Aquí hay un compartimiento de respuestas. Y una vez teniendo nuestras bases de qué es la oración, entonces ahora sí podemos llegar a nuestros 4 puntos cardinales. Cómo orar, por qué orar, cuándo orar y por qué orar. Vamos entendiéndolo y respondiendo cada una de estas preguntas una por una. Y la primera, ahora sí que son las bases. Primero que nada debemos saber el por qué orar, el por qué hacer esto, ¿no? Y los primeros puntos que tenemos para entender que esta es nuestra primera opción para nuestra batalla de cada día, es porque Dios nos escucha y nos responde. Lo primero que tenemos que entender para saber por qué debemos orar es muy simple. Dios escucha y no solo escucha, Dios responde. Y esto quiero que lo leamos y vayamos a Jeremías 29:12. Que dice,
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si quieren, se los leo en la nueva versión internacional para aquellos que les gusta esa versión. Que, Ajá. así, Bueno, en la mía desde del 12 al 13 dice, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé, y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. así es, así Y es. esto es algo súper hermoso, o sea, es algo impresionante, porque cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos escucha, nosotros lo encontramos, ¿por qué? Porque lo buscamos. Y esto es algo hermoso, porque les digo que muchas veces hay personas que a mí me han dicho, es que tú ora porque Dios sí te escucha, porque tú sí eres, tú sí estás cerca de Él y tú pues no, porque, o sea, de verdad sí he escuchado de Él, es que tú eres santa, ¿no? Y lamentablemente se tiene este pensar porque la gente no sabe quién es Dios y no conoce a Dios, pero Dios rompió todas las barreras en el momento que murió por nosotros. O sea, Dios rompió todo lo que le impedía que nuestras oraciones llegaran, y bueno, no de que le impedía, sino de que se hacía de otra manera. Pero cuando Cristo fue crucificado, nos dio acceso directo a Él. Entonces, cualquiera de nosotros podemos comunicarnos con Dios y Él nos va a escuchar. ¿Y cómo nos podemos comunicar por Él? Hablando y como si tuviéramos una conversación con Él. Ahora hay que leer Salmos 145, Bueno, 18. para no hacerlos saltar hasta allá, vámonos ahí a Jeremías, nada más unos capítulos después, a Jeremías 33:3, eh, Sí, que, sí. que está ahí muy a la mano, que este es un versículo que a mí me gusta llamarlo el número celular de Dios. Este es el número directo para él, porque dice así, clama a mí y te responderé, te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. ¿Por qué me gusta llamar el número de teléfono de Dios? Por eso, porque si tú buscas este pasaje, estos números de la Biblia, ¿qué te va a decir? La respuesta para hablar con Dios. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer grandes e inaccesibles cosas que tú no sabes. Así es, y además, cuando, por ejemplo, cuando en mi caso, ¿no? Cuando yo, pues me convertí, cuando yo acepté a Dios bueno, Jesús y todo eso, ¿no? Que acepté que Jesús murió por mí, ¿no? Y todo esto, nosotros nos comunicamos con Él, porque es obvio, ¿no? Nosotros tenemos una interacción con Él, pero me encanta el versículo 3 que justo dice, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú no sabes. ¿Y cuántas personas vemos en el mundo que no tienen ni idea que van directo al infierno, ¿no? Y por medio de la oración, por medio de conocer a Dios, conocemos estas cosas tan grandes, estas cosas tan espectaculares, ¿no? De que hay una vida eterna, de que Dios nos cuida, de que Dios nos respalda. Y es algo hermoso, la verdad. Y ya por ir al otro versículo, vamos a Salmos 145, 18. 18. Estamos empezando a poner nuestras bases. Estamos en el por qué orar, ¿no? Mientras lo buscan, estamos recalcando y viendo cómo en la Biblia nos dice el por qué orar, ¿no? Y nuestro primer punto aquí es el porque Dios nos escucha. Porque el Salmo 145:18 dice así. Yo lo leo, por eso. Aquí lo tengo. Ok. Salmos 145, 18. No, estás en el 45. Pues Salmos 145, 18. 145. Ah, Estás en el 100. 45. Dice así. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Otra vez. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Y más adelante vamos a ver por qué especifica esta parte de quienes lo invocan en verdad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero creo que ya vimos que la Biblia misma nos da la respuesta de que Dios nos escucha y nos responde. Pero ahora, un siguiente punto que tenemos aquí es de el por qué orar, es porque recibiremos gracia y misericordia. Y esto es algo que solo Él va a dar. Perdón. Bueno, y que justo también el arrepentimiento de nuestros pecados va desde una oración. Y cuando oramos y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos gracia y recibimos misericordia. Cuando pedimos algo, no sé, una enfermedad, provisión y todo, nos escucha con gracia y misericordia.
Porque en el momento que nos escucha es gracia, porque no nos merecemos nada y porque somos completamente pecadores y somos completamente impuros para Él, pero su gracia hace que Él nos escuche y nos da misericordia y cada día nos da gracia y misericordia. Todos los días tenemos gracia y tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque despertaste, porque tienes ropa, porque tienes hogar, porque tienes comida, porque... Y todo eso se da también ante la comunicación con Dios que muchas veces tenemos, ¿no? Inclusive hay veces que nosotros oramos por algo en específico y cuando se nos da, wow, ¿no? Es gracia y misericordia, pero inclusive cuando no tenemos respuesta de Dios aún, o cuando la respuesta es un no, es gracia y es misericordia porque Dios conoce todo el panorama, ¿no? Y, Y y de hecho, muchas veces podemos decir, ok, vamos a poner una comparativa. ¿Qué beneficios obtengo de acercarme y orar con Dios a acercarme a un amigo, una persona que me da un consejo? Porque ahorita me pueden decir, un amigo, una persona, quien ustedes quieran, amigo, familiar, quienes ustedes quieran. Pueden decir, bueno, me escucha y me puede responder. Pero en este segundo punto, solo Dios te puede dar gracia y misericordia. Y solo Dios te puede dar un oído santo y una respuesta santa, eso te lo aseguro, pero puedes poner el pretexto que quieras. Pero abajo, solo Dios te va a dar gracia y solo Dios te va a dar misericordia. Nadie más. Y de hecho, tanta es la gracia y la misericordia que Dios mismo nos invita en todo momento a acercarnos a Él de una forma confiada, ¿no? Y así dice Hebreos 4:16, que espero que ya lo tengan ahí, que dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. El inicio es base, así que acerquémonos confiadamente, no debemos dudar. Y eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Por qué no debemos dudar? Pero aquí Dios nos está invitando a través del libro de Hebreos de acercarnos a su trono, acercarnos a Él, porque Él ya nos dio gracia, y que nos acerquemos para recibir su misericordia, para recibir su gracia, para obtener esa ayuda oportuna que solo Él da. así es. Y ahora vamos a leer Salmo 18:6, que es un salmo muy bonito, que dice, en mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Y wow, o sea, no sé si, bueno, yo creo que alguna vez nosotros hemos pedido ayuda, ¿no? Hemos pedido auxilio. Yo me acuerdo muy pocas veces de que yo he orado desesperadamente, ¿no? Creo que todos hemos orado desesperadamente, de verdad pidiendo auxilio. Y aquí vemos cómo esta persona se acerca, ¿no? Se acerca al trono de gracia porque sabe que es escuchado. Obviamente, si nosotros, ¿por qué nosotros no hablamos con la pared? Porque sabemos que no nos escucha y sabemos que nunca nos va a contestar, pero cuando nosotros oramos es un acto de fe, porque sabemos que alguien nos está escuchando y más si pedimos auxilio y si pedimos socorro, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos al único que nos puede dar esa calma, al único que nos puede dar esa paz. Reconocemos que Dios es el único que nos puede salvar de esta ansiedad, de este miedo, de esta enfermedad, eh, no sé, de esta desesperación, ¿no? Y que aunque muchas veces Dios dice no, en el proceso Dios nos perfecciona y nos capacita y con su gracia nos da la paz que necesitamos. Justo por eso este salmista pide ayuda, ¿no? Pide auxilio. Y dice, porque sé que tú me escuchas, porque sé que tú estás ahí. Y entonces es algo que de verdad debemos de pensar en el momento que nosotros hablamos con Dios, oramos con Dios, es porque sabemos que nos está escuchando y tenemos esa convicción. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos orado y decimos, es que no, Dios no me escucha. O sea, como que, porque creo que bueno, creo que todos hemos vivido que hay veces que sentimos mucho a Dios, no sé cómo explicarlo, que cuando oramos es como de que, ay, Dios es, o sea, lo siente, pero hay veces que oras y dices, no lo siento, ¿no? No lo siento. Pero es que no se trata de sentirlo, se trata de creer y se trata de creer que Dios está con nosotros en nuestras oraciones y si Dios es omnipresente, Él está a todo momento con nosotros en las cosas malas, en las cosas buenas, imagínense en el clamor, ¿no? Y de hecho, justo esta parte, Sofi comentó algo muy importante, Él nos va a dar esa paz. Y ese es el siguiente punto que tenemos del por qué orar, por qué tenemos que orar. Y es porque nos dará paz. Y esto lo vamos a ver en Filipenses 4:6 y 7, que quiero que lo busquen, donde nos va a demostrar que
que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, tenemos que ocuparnos por las cosas. ¿Y cómo nos ocupamos? Orando. Eso es lo que tenemos que hacer, orar, nada más. Porque al orar le estamos entregando todo al Señor, al Señor que sí puede hacer un cambio, al Señor que tiene el poder de hacer un cambio. Y eso nos va a dar paz a nosotros. Filipenses 4, del 6 al 7 dice así, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí Filipenses nos lo está dejando muy claro. De primero nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos y roguemos en todo momento, en toda ocasión. Sí, además cuando llega el momento de... Un segundo, perdón. Si quieres. Cuando llega el momento de la angustia, cuando llega el momento del miedo, hay que recordar este versículo, ¿no? Que dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y por qué esto nos lo dice la Biblia? Porque Dios sabe cómo calmar nuestro corazón, ¿no? Y cuando nosotros estemos inquietos, cuando nosotros estemos afanosos, por eso la Biblia es nuestro escudo, ¿no? Y por eso la Biblia es nuestra, como lo veíamos en la armadura del espíritu, ¿no? O sea, por algo Dios puso esto como prioridad, porque es tu palabra. Entonces dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? No quiere decir que todo esté bien y por eso tienes paz, sino quiere decir que sobrepasa tu situación, sobrepasa tu miedo, sobrepasa tu tristeza, sobrepasa tu situación, pues sí, tu peligro, todo eso lo sobrepasa y te da paz. Y creo que todos hemos estado en una situación donde decimos, yo no sé por qué me siento tranquila, pero me siento tranquila, ¿no? Y justo es porque es Dios, porque Dios cuida de nosotros y porque sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es algo que no es natural, es algo que no es humano y es algo que no es carnal. O es, por ejemplo, algo que nos contaba una hermana de las que va al grupo de jóvenes. Nos decía, a mí eh, algo que me impresionaba mucho era ver a mi familia o sea, mi familia cristiana en un funeral, gozosos, tranquilos. Dice, para mí era de mucho impacto. Dice, ella contaba que sigue siendo impacto, ¿no? Pero ahora ella ya lo entiende. Pero dice, para mí éramos mucho impacto, porque es como, ¿cómo es posible lo que estás viviendo y estés en paz? ¿Sí? Como lo dice aquí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nunca lo vamos a entender, pero demos gracias porque la tenemos, porque eso de verdad es misericordia, porque sin su paz de verdad estaríamos vueltos locos. Pero bueno, ya sabemos el por qué orar, por qué debemos hacerlo. Ahora Ahora vámonos. vamos al cómo orar. Ay, 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 Y ay, 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 perdón. ay, ay, ay. Y bueno, aunque ustedes me pueden decir, bueno, eso es fácil, Jesús puso la oración modelo que podemos ver en Mateo 6, 9, 3. No, de hecho la vamos a leer poco a poco. Sí, ok, léela completa. No, Léela no, está completa. bien. Vámonos todos a Mateo 6, 9 al 13. Y por favor, amor, léela completa y después le vamos a ir detallando poco a poco. Y antes que todo, la oración modelo no es para repetirla, o sea, no es para literalmente repetirla y ya oré, o sea, no, es la oración modelo porque nuestra oración se debe apegar, perdón, No, estoy adelantando. no, no. Ok, perdón, la voy a leer. Ok, dice Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, y esta es la oración modelo, ¿no? Y realmente, como bien decía Sophie, no, y no quería interrumpirla por mala onda, sino realmente
Es que sí, vamos a ver lo que ella está comentando, que es algo sumamente importante, pero quería ponerle una pausa antes. Uy, uy, uy. Quería ponerle una pausa antes porque teníamos que ver unos detallitos antes, ¿no? Jesús nos puso esta oración modelo, pero esta oración modelo nosotros la hemos escuchado en otros lados. No vamos a meter dónde ni nada. La hemos escuchado en otros lados. Y luego, como cristianos, tachamos esta oración como un rezo, como algo que está mal, como palabras vanas o muertas. Pero aquí no es tanto la oración, sino el corazón. Y esto lo vamos a ver en el cómo orar, ¿no? Y Jesús nos puso esta oración modelo indicándonos puntos sumamente importantes. Y digo, vamos a tratar de hacerlo rápido, no queremos profundizar mucho porque es una oración que es un tema que duraría yo creo que 5 clases, ¿verdad? Pero vamos a verlo un poco más rápido. Ajá, lo vamos a superacelerar. Que dice, ustedes deben orar así. Vamos a empezar el 9, ¿no? Que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esto quiere decir que cada que nosotros oremos debemos reconocer quién es Dios. Cada que nosotros oremos debemos reconocer quién es Dios, su grandeza, su gracia, quién es Dios, ¿no? Cada que nosotros oremos, porque muchas veces oramos y, bueno, Dios, voy a orar. Dios, te pido porque, o sea, está bien, no está mal pedir, pero aquí nos habla de que primero debemos reconocer quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué todo tiene un orden? Por qué Jesús dijo, es que el orden es así? Porque nuestro corazón se va ablandando, nuestro corazón se va poniendo vulnerable con Dios. No es llegar y pedir como locos o llegar y no sé, sino que poco a poco nos va metiendo a su presencia, ¿no? O sea, y por eso lo decía así ahora. Y justo lo que dijo Sofi, aquí Jesús nos está poniendo como punto número y sumamente importante el poner, el reconocer el lugar de nuestro Padre Celestial y su grandeza, pero también nos pone que debemos de cuidar de hacer su voluntad y no la nuestra, ¿no? Con la parte continua que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De igual manera, tenemos que tener un espíritu de arrepentimiento y súplica, como dice la parte siguiente. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, y suplicando santidad y terminando volviendo a glorificar su nombre, como dice así, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, siendo este amén la palabra para decir que así sea. Sí, justo lo que dices. Digo, no, lo voy a volver a como a decir poco a poco porque siento que es muy rápido, pero va rapidísimo, ¿ok? También. Que el 10 dice, venga tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Justo habla de que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, sino la de Dios. Luego, danos hoy nuestro pan cotidiano. Esto quiere decir nuestras necesidades. Y no precisamente justo como dice aquí, ¿no? El pan, sino de qué habla di tus necesidades, lo que necesitas, lo que crees, lo que a veces hasta lo que quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es sabio, Dios no nos va a dar algo que no podamos tener o no nos va a dar algo que nos vaya a perder, sino que es válido pedir, como lo vimos, siempre con su voluntad. Después, perdónanos nuestras deudas, esto quiere decir arrepentimiento. Cuando oremos siempre debemos de tener arrepentimiento. Eh, Luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto quiere decir que debemos de perdonar, orar por perdón. Muchas veces es raro ver a alguien orar por perdón. Es que yo quiero orar para perdonar a alguien. Es muy extraño. Yo la verdad nunca, yo jamás en toda mi vida he recibido una petición de oración de ayúdame a orar para perdonar. Nunca. Y eso es algo muy bonito, porque en el momento que estamos orando para perdonar, estamos reconociendo que queremos hacerlo y que queremos obedecer, aunque nuestra carne. Y el 13 por último, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pedir para seguir los planes de Dios, para seguir la voluntad de Dios y que también nos libre de todo mal que nos pueda pasar. Hablando un poco de bajar un poco esta oración a nuestras vidas, a lo que vivimos diariamente, justo a eso queremos llegar un poquito con la oración modelo. No literal repetirla, sino ir punto por punto acomodándose un poco a lo que nosotros estamos viviendo, a nuestro arrepentimiento y ya no. No te preocupes, porque es importante entender esta parte. Esta oración es una oración modelo y claramente si nosotros la entendemos y la hacemos, ¿Puedo no hay problema, ¿no? interrumpir tantito, hermanito? Sí,
Hermanito, ¿puedo interrumpir tantito? Sí, sí, sí. En cuestión a lo que dicen, perdónanos y orar para perdonarnos, una situación pasé con una de mis hermanas que según ella está estudiando los astros y los cosmos y todo eso, ¿no? Entonces ella le dijo a mi otra hermana, te perdono, dice, yo te perdono, o sea, dice, perdóname porque yo ya te perdoné. Y yo ahí como que no se la creí porque ¿cómo vas a pedir un perdón y al mismo tiempo decir, yo ya te perdoné? Entonces ahí como que no tiene sentido ese perdón, o sea, como que no se la creí, porque para empezar, ese paso no era nada, no tenía nada de humildad, nada de amor, nada de bondad, como que ahí fue el orgullo o el ego, o sea, yo ya te perdoné, como que eso ahí no me es, pues no me cuadró, por decirlo así. Bueno, quería hacer ese hincapié de que a veces el perdón, se siente, ¿no? Se siente cuando es de corazón. Y en este caso, pues te digo que una de mis hermanas había dicho eso y se me hizo como que eso era como algo, pues sí, que no, para mí eso no era válido, pues. Bueno, ese es mi Y punto de vista. no, no, claramente. Y de hecho es algo que vamos a tocar en unas clases adelante. Creo que faltan como 3 clases para llegar a la parte, se llama el tema rencor versus perdón. Porque luego, justo lo que comento, hay un mal entendimiento de lo que es el perdón. Muchas veces decimos que el perdonar es para ayuda de la otra persona a la que estoy perdonando. Pero el perdón es para nuestro bien. Y les doy un resumen de lo que se va a ver en ese momento, ¿no? Pero es como si Sophie y yo, nos peleáramos muy duro, entonces yo estoy todo encorajinado y esto es veneno, ¿no? Entonces o sea, esto es veneno y me lo voy a tomar yo para que le haga daño a Sophie. Le va a hacer daño a Sophie y me va a hacer daño a mí. Pues a Sophie, os digo, perdóname, y a mí, pues a mí. Y Sophie puede estar toda tranquila de la vida y yo todo rencoroso, todo encorajinado y no, nunca te voy a perdonar. El daño me lo estoy haciendo a mí. Incluso tenemos que perdonar aunque nadie nos pida perdón, por bien a nosotros. Y ese es un tema que vamos a estar viendo más adelante, pero es algo muy cierto y por eso tenemos que pedir con un pensamiento de arrepentimiento. Y también que el perdón no se da solo diciéndolo. O sea, el perdón no es, ay, te perdono y ya, ¿no? Te perdono, pero en 2 minutos después, pero te acuerdas. Luego nos pasa mucho eso, ¿no? Luego dicen mucho que las mujeres somos así, como de que ya perdona, ya según ya perdonamos y, pero te acuerdas cuando dejaste la ropa tirada, ¿sabes? O sea, como que somos no, muy así. Y de hecho lo vamos a ver en esa clase, ¿no? Más adelante vamos a ver que Jesús, y justo bien curioso lo veníamos platicando Sofía y yo en el carro, ¿no? Que con el perdón, un perdón real trae una restauración. Jesús nos perdonó y nos restauró. Jesús no nos perdona y después nos dice, pero ¿te acuerdas cuando hiciste esto, eh? ¿Te acuerdas cuando pecaste así? Él nos perdonó y dijo, ya lo olvidé. Claro, y Cada día tiene ¿cómo dice? Cada día tiene su propio ejemplo, o sea, las misericordias de Dios son nuevas cada día. sí, y también el perdón no va desde el orgullo de, ya te perdoné, ¿eh? Desde el Porque faltarte de un Porque perdón. si no te estás jactando de algo, y eso no es perdón. El único perdón puro y genuino es el que viene de Dios y el que Dios nos da y el que Dios nos demuestra para nosotros hacer, ¿no? Y muchas gracias por participar también, No, ¿vale? y gracias porque sí es sumamente importante y justo lo estamos viendo en este sentido. Es incluso importante orar por ello porque solo no vamos a poder. Así es. Pero justo para que esta oración no sea de palabras muertas y vanas, como lo hemos visto en otros lados, tenemos que entender los siguientes puntos, ¿no? Vamos a irnos un poco rápido para no quitarles mucho de su tiempo, ¿no? Un punto número uno que tenemos que entender del cómo orar es que debemos orar con fe. Esto es fundamental. Si nosotros no oramos con fe, entonces son palabras vanas, porque entonces no estamos creyendo en el poder de Dios. Y esto lo vamos a ver, no se lo voy a decir yo, se los va a decir nuestros queridos escritores de la Biblia, de la palabra de Dios, en Santiago Santiago 1. 1:6. Vamos a Santiago 1:6. Ya lo tienes, perfecto.
Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, aquí que nos habla que cuando nosotros no tenemos fe y estamos dudando todo el tiempo, pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es como, por ejemplo, si yo me caso con Charlie y Charlie en sus votos matrimoniales me dice, yo te voy a ser fiel, y yo todo el tiempo le ando checando el celular y todo el tiempo lo ando viendo y le digo, no, tú no vas a ser fiel. No tiene sentido, porque la única que se castiga soy yo y mi mente y no, ¿verdad? Ni al caso. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar con fe creyendo quién es Dios, creyendo que Dios es bueno, que Dios, su voluntad es perfecta, porque muchas veces nos dicen, ora con fe y se va a hacer lo que quieres. No, así no son las cosas. Orar con fe es creyendo que Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Y de hecho lo vemos en el siguiente versículo, que es Marcos 11:24, que dice así, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y de hecho justo lo que hablábamos, Anita, despuésito en el 25, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas, ¿no? Pero nos vamos a quedar en la parte de arriba, en el 24, que dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Volvemos a esta parte, Marcos nos recalca aquí el pedir con fe. Igual lo podemos ver en 1 Juan 5:15. 1 Juan 5, Diciendo mientras. 5:15, que dice así. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, vuelve a recalcar, fe, debemos de tener una seguridad de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y después tenemos Mateo 21:22. Antes, justo en 1 Juan 5:15, quiero irme al 14. 1 Juan 5:14, porque este es un muy buen contexto. Sí. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y justo lo que decíamos, ¿no? O sea, si yo ahorita puedo orar, ¿no? Y puedo decir, Dios, por favor, dame la camioneta del año. Ah, y como Dios no me contesta, digo, no, es que Dios no existe, ¿no? O cosas peores, ¿no? Dios, por favor, sana a mi mamá de una enfermedad horrible, ¿no? Y Dios no la sana. Y yo digo, no, es que entonces Dios no existe, ¿no? Como muchas personas, o como si Dios existe en niños pobres, ¿no? El típico. Pero justo aquí dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y digo, no me quiero meter en ese tema, pero ¿cómo sabemos cómo oramos conforme a la voluntad de Dios, no? Lo vamos a ver adelante. Lo vamos a ver adelante, entonces no lo voy a decir. Lo vamos a ver adelante. Pero, de hecho, ese versículo lo vamos a leer más adelante, pero es súper importante que Sofía lo haya recalcado ahorita, porque luego nos vamos con esa finta de descontextualizar texto y es algo que nos gusta enseñarle a los jóvenes. No se queden con la mitad del pasaje, no se queden con lo que les conviene, vean de verdad qué es lo que está queriendo decir Dios. Y aquí Sophie nos dijo, no se vayan tan lejos, solo súbanse un versículo y entonces van a ver cómo van a obtener de verdad lo que quieran, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios va a poner su voluntad en sus corazones y entonces sus oraciones van a ser dirigidas a eso y es un hermoso ciclo en donde entonces ya lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero como dije, lo vamos a ver más adelante. Vamos a Mateo 21-22. Los traemos un poco así, pero pues, Es, es por los tiempos. así es. Pero dice así, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Pero, como bien dijo Sofía, tenemos que creer en la voluntad de Dios. Tenemos que creer en Él. No es nuestra hada madrina, no es nuestro genio de la lámpara, es Dios. Y nosotros le servimos a Él, no Él a nosotros. Y también que no está mal pedir algo que queremos, aunque muchas veces no sea la voluntad de Dios, pero apegarnos a su voluntad. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús oró y dijo, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, él estaba orando a lo que él quería, pero dijo que no se haga a mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces eso es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos algo que pues no vamos a obtener, ¿no? Digo, a veces, ¿no? Hay veces que sí, gloria a Dios, es increíble, ¿no? Tener algo que por lo que has orado tanto,
pero también es hermoso tener algo mejor por lo que has orado. Y estos siempre van a ser los planes de Dios y la voluntad de Dios, que a veces no se siente así. No. ¿Por qué? Porque no vemos el panorama completo, como siempre lo digo, ¿no? Nosotros no vemos el panorama completo de todo, pero Dios sí. Ahora vamos a ver de cómo orar con perseverancia también. Sí, sí, en nuestra oración tenemos, ya vimos que sí tenemos que tener ciertos parámetros a considerar, pero también debemos de orar con fe y ahora vamos a saber que tenemos que orar con perseverancia, ¿no? Y esto lo vemos en Colosenses 4:2, que dice así, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. O sea, la perseverancia también va de la mano con la paciencia, ¿no? Tenemos que tener perseverancia y paciencia. Tenemos que muchas veces, como es que el Señor no me responde, es que muchas veces lo que está probando es tu fe y tu paciencia. Y entonces, lo único que tienes que hacer es seguir orando, 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 orando. Sé perseverante, porque el Señor está trabajando. Te aseguro que ya te escuchó y de hecho lo vamos a ver adelante, cómo Dios siempre te va a escuchar. Y también tu relación con Dios se fortalece a través de la perseverancia, no solo el que te cumpla lo que pides, sino tu relación con, es como si, por ejemplo, yo con Charlie cuando empezamos a salir, le hablé una vez y nunca le volví a hablar, pues ahí quedó la relación, ¿no? O sea, ahí quedó y pues gracias, ¿no? Es como el señor que, no sé, que le hablas para que te traiga unos tamales, no sé, tamales a domicilio, Ya tenemos. y le hablas y todo. Y pues ahí quedó, ¿no? Ya te trajo tus tamales, padre, pero ya no volviste a tener relación con él, ¿no? Hay que tener perseverancia. O también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros es, yo quiero tener un cuerpazo y verme súper bien, pero hago ejercicio una vez a la semana? Pues no, ¿no? O sea, para tener una, digo, perdón por el ejemplo burdo, ¿no? Pero es algo así, o sea, debemos de tener perseverancia para tener una mejor relación con Dios y para que también podamos, porque yo creo que a todos nos pasó que yo me acuerdo la primera vez que lloré a como oro hoy, pues obviamente hay un adelanto porque empiezas a entrenar eso, ¿no? O sea, empiezas a desarrollarlo más conforme lo vas haciendo más y esto así debe de ser, o sea, debemos de nosotros sí estar perseverantes ante eso. Ahora vamos Y a... este desarrollo que menciona Sofía, no es, sí, Romanos 12:12, perdón, yo me estaba saltando. Sí, vámonos primero Romanos 12:12. ¿Qué dice? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aquí Romanos nos vuelve a recalcar cómo tenemos que perseverar en la oración y aparte de lo que veíamos en el principio, alegrarnos en la esperanza. Pero eso me encanta. Alegres en la esperanza, o sea, cuando estamos con Dios y cuando oramos hay esperanza. Entonces, hay que alegrarnos en lo que todavía no ha pasado, pero en lo que hay es una esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así es. Y de hecho, ahora sí, como decía Sofi, eh, conforme vamos trabajando nuestra herramienta de la oración, vamos a ir mejorando nuestra oración. Y no estamos hablando de que vas a utilizar palabras rimbombantes y no, y Señor, y acá todo prendida tu oración. No, 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 porque te puedo asegurar que muchas de esas palabras son palabras vanas y muertas y estamos tratando de evitar esto. Tenemos que orar con un corazón humilde. Y el trabajar nuestra oración nos va a llevar a esto, nos va a empezar a llevar a dirigirnos a la palabra, entender lo que quiere Dios, cuál es su voluntad, y entonces vamos a, como dijo Sofi, vamos a desarrollar nuestra oración porque sabemos qué es lo que Dios quiere que oremos, qué es lo que quiere que platiquemos. Claro, y como dice Mateo 6:7, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, pero no es así. Dios no se sorprende. Dios no puede ser sorprendido. Dios no puede decir, ay, no, wow, qué bonito. No, Dios se conmueve cuando nosotros oramos de corazón y le creemos, y con un corazón humilde reconociendo que no somos nada y que no podemos sorprender a Dios, pero que con lo único que tenemos nosotros para darle a Dios es nuestro corazón y es lo que más tenemos, ¿no? Entonces es algo Y, hermoso que lo hagamos con humildad. y de hecho, justo como dice aquí, o sea, no, perdón, otra vez es Mateo 6, 7. 7, que dice así, otra vez, o sea, no hablar solo por hablar, o sea, no utilicemos palabras vanas sin escuchar lo que estamos diciendo. Muchas veces les decimos a las personas, ¿estás escuchando lo que sale por tu boca? Así tiene que ser nuestra oración, tenemos que escuchar lo que sale por nuestra boca.
¿Por qué? Porque en este sentido lo vemos en Proverbios 28:9. Dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. No puedes estar diciendo, oh Señor, por favor, eh, perdóname, mi Señor, sin sentirlo, y dame el carro del año, y por favor, dame la casa del año, y entonces, eh, pero yo voy a la iglesia y me duermo en la predica. O voy a la iglesia a nada más echar el chisme, a saber qué le pasó a Chuchita de tal, a ver qué me cuenta Juanita, o no leo la palabra, o no sirvo. ¿Cómo, cómo vamos a orar sin un corazón humilde para obedecer la ley de Dios? Humilde en el sentido de, Señor, yo no soy nadie sin ti. Y pero enfrente de todos sí agarro y oro y digo, no, Señor, por favor, ampara. Y usan palabras rimbombantes y gritan y lloran y se tiran. O incluso muchas veces, y nos ha pasado, no nos choreo, muchas veces hay gente que ora por otras personas enfrente de las personas nada más, solo para decir, ¿ya vieron? Soy bueno, para enaltecerse a ellos. Pero justo por eso debemos orar en nuestra privacidad, tanto en compañía, ¿no? Sí, sí te ibas a soltar o ibas a decir. Sí, Eh, ah, ajá, sí, sí. vamos a Mateo 18:20, pero sí, amor, sí es cierto todo eso. Mateo 28, no, 18. 18, perdón. Mateo 18:20, donde también podemos ver que es importante la oración en compañía como oración en nuestra privacidad, una oración personal, ¿no? Y en el 18:20 dice así, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? La presencia de nuestro Señor está en medio de los que están reuniéndose en su nombre, orando en su nombre, alabando su nombre, hablando de su nombre. Y Mateo 6:6, que también siento que va un poco con un corazón humilde, van como De la mano. de la mano, que dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y justo, como lo decía Charlie, ¿no? Cuando tenemos un corazón humilde, yo he visto mucha gente que es como de, pero ¿cómo oro? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Creo que esta es la respuesta. Enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Que tienes esas ganas de buscarle, que tienes esas ganas de hablar con él. A mí me ha pasado que luego hay algunos días, yo aquí abriéndome con ustedes, que digo, ay, no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo de orar ahorita y todo, ¿no? Pero de verdad, hermanos, a mí me ha llegado a pasar que tengo una necesidad de orar. O sea, necesidad de que digo, Sí. o sea, solo sé que, por ejemplo, me empieza a dar mucha ansiedad y digo, solo esto lo puedo quitar con una oración y con un devocional. Es como mi medicina, ¿no? Como cuando te sientes de dolor de estómago, pues te tienes que tomar algo para que te sienta el estómago, así me siento, ¿no? Y entonces aquí nos dice, ora en tu Padre lo secreto, porque Él te va a recompensar, y como lo decimos, lo hemos dicho, ¿no? Tal vez no recompensar con cosas materiales, bueno, a veces sí, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino te va a recompensar en darte calma, en darte descanso, en darte tranquilidad, en darte cabeza, porque muchas veces también, digo, a mí no me pasa, pero yo he visto gente que se despierta de malas porque quiere, o sea, es como niño chiquito, no, me desperté de malas. Entonces, como, ¿por qué? Bueno, cuando nosotros oramos en lo secreto, Dios nos quita eso de la cabeza y también nos ayuda a poder tener un mejor día. Por eso dicen que lo más recomendable, digo, si tú lo ves a cualquier hora del día está genial, el punto es hacerlo, pero dicen que lo recomendable es hacerlo en las mañanas, para que todo tu día vaya con ese respaldo, ¿no? Pero obviamente, mientras hagan el devocional es lo importante, ¿no? Sí, ¿no? Y Y podemos irnos a los versículos que dice medita de día y de noche, ¿no? También antes de dormir. Y de hecho, justo como Sofi se abrió, yo también me abro, ¿no? A Sofi le da ansiedad, a mí me empieza a dar ira. Bien curioso, cuando dejo de hacer mi devocional, dejo de orar, dejo de tener comunión con Dios, cualquier cosita me enoja mucho. ¿Por qué? Porque no tengo al Señor, no tengo esa paz que solo Él da, ¿no? Y es muy notable, pero estoy seguro que cada uno de ustedes han tenido su propia experiencia, pero ahora vámonos, ya vimos el cómo y el por qué. Ahora vamos al cuándo orar.
Y esto es fácil, esta es muy sencilla, es más, se las respondo. En todo momento hay que orar. En la felicidad, en la angustia, en la prueba, en el gozo. Ay, perdón. En todo momento hay que orar. Y esto lo vamos a ver, vámonos un poquito ya más rápido para no robarles tanto tiempo, en Primera de Tesalonicenses El que leímos 5, al 16, principio. 18, que fue el que empezamos en el inicio, ¿no? Estén siempre alegres, oren sin cesar, oren sin cesar, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, me trabé, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora vamos a Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7, que dice así, que ya también lo leímos adelante, pero volvamos a leer, ¿no? Dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto ya lo habíamos visto, pero nos vuelve a decir, no nos preocupemos por nada, solo oren, ¿no? Y aquí es la parte que les comento de orar en todo momento y, por ejemplo, en este caso, orar en la angustia, ¿no? Ahora vamos con Colosenses 4:2, que dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, lo mismo que hemos visto, ¿no? Que hemos de perseverar. Romanos 12:12 ya lo leímos, pero me quiero saltar entonces a Santiago 5:13. Ahí ustedes tienen, pueden leerlo y estar anotando los versículos, pero realmente la velocidad es por el respeto de su tiempo, ¿no? Santiago 5:13, que dice así, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas, ¿no? Entonces, aquí nos muestra cómo en la aflicción también toca orar. Y por último, Mateo 26:41, que dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y también debemos de orar siempre por, para no sufrir, bueno, no para no sufrir tentación, porque siempre vamos a sufrir tentación, pero orar para no caer en ella, ¿no? Entonces, como dice Charlie, ¿no? ¿Cuándo debemos orar? Hasta se me fue, lo puse junto. En todo momento, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Cuando nos equivocamos, porque luego hay muchas veces que hacemos algo mal y no queremos orar, porque como Adán y Eva, ¿no? Nos avergonzamos, entonces mejor nos escondemos. Pero no es como que Dios no sepa lo que hagamos, ¿no? Es mejor ir y justo como lo vemos en Génesis, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? O luego le pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué estás avergonzado, ¿no? O algo así. No, primero No, le pregunta, ¿dónde estás? Perdón. Primero le pregunta, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía dónde estaba, pero quería que Él se lo dijera. y empiezan a hacer muestras de misericordia, porque vámonos a este ejemplo que agarró Sofi. La promesa era que si comían del fruto, morirán. Y Dios tuvo misericordia, porque en lugar de matarlos en ese momento, decidió, aunque ya sabía dónde están, primero preguntarles, darles esa opción de acercarse y decir, a ver, cuéntame, no te preocupes, cuéntame, acércate a mí, cuéntame. ¿Y qué hace? Se esconden. Justo le pregunta porque Dios quería saber qué pasó y Dios sabía qué pasó, pero a lo que voy es de que Él quería que ellos se lo dijeran. Entonces nosotros debemos acercarnos a orar, aunque hayamos hecho algo mal, porque Dios se complace en ir en arrepentimiento y decir, ¿no? A veces nos da pena o a veces es como de, ay, no me quiero acercar porque no soy digno o lo que sea, ¿no? O también cuando estamos tristes, cuando estamos, creo que a nosotros alguna vez, bueno, a mí no me ha pasado, pero creo que es muy común que nos molestamos o nos enojamos con Dios, ¿no? Y es como, no, Dios, por cualquier cosa, ¿no? Gracias a Dios no me ha pasado porque no he vivido cosas fuertes ni nada de eso, gracias a Dios. Pero claro que nos puede volver a pasar, o claro que nos ha pasado y es completamente pues humano, pero está mal el decir, ay, no, Dios, estoy enojada, mejor ni oro, ¿no? O sea, creo que en todo momento, como nos enfatiza la Biblia, ¿no? Creo que tener comunión con tu Creador es indispensable, indispensable, porque Él te ayuda y te muestra el camino y te muestra a dónde tienes que ir y te muestra para no perdernos, ¿no? Y a través de la oración, justo como lo decíamos con también el seguimiento, la perseverancia, es tener una mejor comunicación con Dios y todo eso, ¿no? Es vital. Y justo, aunque como que lo generalizamos demasiado en todo momento, es porque es literal, en todo momento. Me pueden poner ahorita el problema que se les pegue la gana, pero la solución siempre va a ser orar.
orar y orar sin cesar. Y aunque sí, estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, a lo mejor están pensando, bueno, ok, oro y ya me acuesto en la cama y me pico el ombligo. No, sí hay que hacer nuestra parte de la chamba, como siempre se los decimos, ¿no? Es como de, no tengo trabajo, perdí mi trabajo, ok, ponte a orar. Señor, por favor, primero, dame entendimiento para ver por qué pasó esto. Señor, también te pido que me ayudes a tener otro trabajo o seguir tus caminos. Y también, por otra parte, una vez que ya oré y le entregué todo esto, bueno, ser intencional y ser lógico. Si le estoy pidiendo al Señor, dame trabajo, ¿qué tengo que hacer? Buscar el trabajo, confiando en que el Señor me va a guiar a ese trabajo. Sí, no se trata solo de estirar la mano, ¿no? Y justo una vez una persona nos decía, es que yo no soy como los cristianos que solo piden. Y dices, ouch, ¿no? O sea, como que dices como de, ay, ¿cómo? ¿Pero por qué? Porque lamentablemente muchas veces somos así. De, no, es que ya le pedí a Dios. ¿Y qué haces? Nada, pero pues yo ya le pedí. No, o sea, se trata de ser intencionales porque Dios también nos mandó a trabajar, nos mandó a activarnos, pero obviamente todo bajo su respaldo, pero también hacer, como dice Charlie, nuestra parte. Nuestra responsabilidad, ¿no? Porque tenemos Sí, responsabilidad. sí, sí, no, no evadir responsabilidades y tirarle toda la culpa a Dios. Es como decir, Dios nos puso a nosotros momentos de prueba, nos puso a nosotros también ordenanzas, nos puso también a nosotros mandatos que hay que seguir, pero Él sabía que no los íbamos a lograr solos. Tanto que por eso Jesús se hizo hombre para marcarnos el camino, para hacernos, marcarnos esos pasos a seguir, pero Él siempre dijo, sin Dios no van a poder. Mismo Jesús cada que tenía la oportunidad, se iba en su soledad a orar. ¿Por qué? Porque él sabía que aún siendo 100% Dios, también era 100% humano. Y sin Dios no iba a poder. Y ya por último, vamos a ver el por qué cosas orar, que gracias amor por especificar y la palabra, porque luego no terminamos de entender por qué hay dos veces el por qué, ¿no? Una es la razón y otra cosa es eh, pues el objetivo, ajá, el por qué cosas orar, ¿no? Y muchas veces yo les puedo decir, oren por sus sueños, oren por su familia, oren por ustedes. Y sí, en parte sí, pero tenemos que entender que siempre debemos de orar por la voluntad de nuestro Dios. Y esto lo vamos a ver en los diferentes pasajes, pero les quiero poner un ejemplo base para empezar a cimentar esta clase, ¿no? Como dijo Sofía hace rato, puedes tener sueños, anhelos, propósitos, por ejemplo era lo que veíamos en la clase pasada, con que un cristiano tiene que tener visión, pero todo esto se le tiene que entregar a Dios. Señor, ¿sabes qué? Eh, de hecho, por ejemplo, les contamos, Sofía y yo, individualmente antes de conocernos, siempre teníamos un anhelo de casarnos, siempre tuvimos esa idea, esa meta. No sabíamos con quién, no teníamos la forma de cómo, cuándo, dónde, a qué hora, qué año. No, 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 antes de conocernos, ¿no? Ah, ok. Y realmente ese era un anhelo que se le entregó al Señor cada quien en su momento. Y el Señor responde, pero era, Señor, tengo este anhelo, pero tómalo, moldéalo y Él siempre te va a dar algo mejor, algo que veíamos en Jeremías, ¿no? Cosas inimaginables e inaccesibles para nosotros, cosas que solo Dios da, ¿no? Y ahora sí quiero que vayamos a Romanos 8:26, que, ah, ya lo tienes, amor, súper. Que dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué hermoso versículo, porque justo aquí nos habla de cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él habla por nosotros muchas veces, ¿no? Ahora vamos, quiero apurarme un poco más para ya es lo último, a Salmos 5:3. Que dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo en la espera de tu respuesta. Aquí el salmista nos está diciendo, yo en la mañana oro, te entrego todas mis oraciones y a lo largo del día, o a lo largo de los meses, o a lo largo de las horas, o a lo largo de los años, porque no sabemos en qué momento, espero tu respuesta. Y entonces aquí vemos otra vez esta parte, ¿no? Buscar la voluntad del Señor.
También lo podemos ver en 1 Juan 5:14, que Sofi lo leyó hace ratito, que era fundamental, que dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros solamente estamos agarrando y pidiendo cosas ya a nuestra voluntad, obviamente no vamos a encontrar una respuesta, porque Dios no nos va a responder cosas de nuestros anhelos, de nuestro corazón, porque no es nuestro servidor, es nuestro Dios. También, por otra parte, lo podemos ver en Juan 14:13. Que dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Y vemos que la razón por la cual debemos de buscar conforme a su voluntad es para glorificar al Padre en lo que hacemos. Una disculpa por el ruido de fondo. Bogo está muy latoso, no acostumbra a estar así, pero hoy está muy ansioso. Em, Por otra parte, tenemos que orar siempre por los demás. Y esta era la razón por la que les comentaba que sí está bien luego orar por la familia, orar por nosotros, pero en este momento yo los voy a confrontar en el sentido de orar siempre por los demás y estoy hablando de orar por todos los demás. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 6:27 y 28, ¿no? Ya entendimos que debemos orar por la voluntad de nuestro Dios. Y ahora, con esto en mente, también con la voluntad de nuestro Dios, también tenemos que orar por los demás. Y Lucas 6:27 y 28 dice así: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y yo no estoy diciendo que solo oren por sus enemigos o por quienes los maltratan. Literalmente les estoy diciendo, oren por los demás, pero muchas veces solo oramos por los que nos caen bien, por nuestros amigos, pero esa oración puede ser también una muestra de amor y obediencia al mandato de ámense los unos a los otros. Claro, cuando tú amas a alguien, cuando tomas a alguien, oras por esa persona, ¿no? Y justo, rapidísimo, ¿no? Hay un ejemplo que no sé si ustedes han leído, creo que está en Éxodo, estoy segura, que justo habla de Moisés y Lot. ¿No? Sí, Moisés, no, perdón, no, ¿verdad? ¿Qué estás queriendo decir? Es que no La sé. historia de Lot. Pues no, ¿eh? Abraham. Abraham, perdón, No sé, perdón, no, nadie perdón. me conoció. Me van a sacar de este estudio. Bueno, para que vean que también tenemos aquí problemas técnicos, ¿verdad? Perdóname, con razón no me cuadraban, yo decía, de Abraham y Lot, justo, y que Abraham, como Lot era su sobrino, no sé si ustedes han visto esa parte donde, como si fuera serie, ¿verdad? Pero donde Abraham le dice a Dios, pero si quedara un justo, ¿no? Salvarías la ciudad, y todo esto que le empieza a decir, ¿por qué? Porque él quería que salvara a Lot. Y justo salvó a Lot por amor a Abraham, porque intercedió por él, porque Abraham amaba a Lot, era su sobrino. Entonces, cuando nosotros amamos a alguien, oramos por esa persona. Pero bueno, vamos a el último versículo de orar por los demás, que es Mateo 5:44. ¿Qué dice así? Dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Aquí nuevamente el Evangelio nos está mostrando que de verdad debemos de orar por todos y sobre todo orar por los que nos persiguen, por los que nos atacan, por nuestros enemigos, porque eso solo va a mostrar el amor que Dios nos dio a nosotros. ¿Y por qué es importante orar por los demás? Porque nosotros en algún punto estuvimos como ellos. Y luego el orgullo no nos permite ver eso, es decir, no, él está peor que yo. Hermanos, para Dios todos estábamos igual, corruptos en nuestro pecado, inmersos en nuestra maldad. Pero Él, si ya nos sacó a nosotros, debemos demostrar la misma misericordia que Dios mostró con nosotros y orar por nuestros enemigos, para confiar que el Señor pueda restaurar sus vidas. Porque nunca sabemos cuándo nuestros enemigos se pueden volver nuestros mejores amigos, en verdad. Así es. Amar a alguien es orar por ese alguien, orar por los enemigos. Así es, Abro. De hecho, justo son muestras de amor. ¿No? Y no solo, no cancelemos nuestras oraciones solo a los que nos convienen o a los que amamos o toda esa parte. Orar por todos. Y de verdad los exhortamos a orar sobre todo por los que les dañan. Y también por arrepentimiento y por santidad.
Marcos 11:25, que dice, y cuando estén orando, si alguien tiene algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados, ¿no? Hay que orar por perdón y también hay que orar por, pues sí, por, o sea, en arrepentimiento, ¿no? Siempre, cada día tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos porque todos los días pecamos, ¿no? Y este pasaje es importantísimo, ¿por qué? Porque agarra y dice, eh, 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 y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone. Y en este sentido, se los voy a traducir de una forma muy cruda, pero es, ¿cómo carambas te sientes digno de orar por perdón si tú no puedes perdonar a alguien? ¿Cómo carambas te sientes sin vergüenza para sentar y pedir perdón si no tienes tú un corazón para perdonar a las personas? Y eso es algo que solo Dios te va a dar y solo Dios te va a perdonar, estoy totalmente de acuerdo. Pero pidan de verdad, porque el Señor, si algo les está costando perdonar, pídanle al Señor perdonar. Claro, porque sabemos que no es fácil, no se trata de perdona y ya perdonaste, no. No se trata de eso, porque tampoco queremos ser de, ay, ¿cómo no has perdonado? No, no, no se trata de eso porque no somos robots, ¿no? Pero hay que orar por intencionalidad, más que por la otra persona y más que por nosotros, sino por lo que Dios quiere y por lo cual es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y Y perfecta. Y pues para, o sea, por conclusión, ¿por qué cosas orar? Por las que dijimos, pero también creo que es válido decir que por todo. Creo que puedes orar, obviamente, o sea, por todo me refiero a cosas, a necesidades humanas, a cosas que también queremos, ¿no? Porque no está mal, como lo digo, como lo había dicho, ¿no? No está mal por algo orar por algo que quieres. Por ejemplo, yo he orado mucho por mi cocina, aquí ya abriéndoles mi corazón. He orado mucho por que ya llegue mi cocina, porque de verdad mi casa es un caos sin cocina. Entonces, estamos orando para que, bueno, estoy orando para que ya llegue esa cocina, de verdad es algo que anhelo. Eh, pero pues que se haga su voluntad, ¿no? Y también yo no creo, digo, y en mi mente humana, ¿no? Yo no creo porque Dios diría, yo no quiero que te hagas cocina, ¿no? En mi mente humana, pero pues algo por lo que oro, ¿no? Y también es válido orar por la sanidad de una enfermedad y es válido orar porque tu hijo se gradúe y es válido orar para tu examen, es válido, es completamente válido. El punto es que hay que tener cuidado con las oraciones de Dios, por favor, dame una casa muy grande para que tu intención de corazón no sea la correcta. Más bien, yéndonos por eso, ¿no? y justo, Porque, porque hay veces que oramos por cosas que no se escuchan tan mal, pero que en nuestro corazón hay algo que no está bien, ¿no? Y creo que nosotros lo sabemos muy en fondo, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Que yo diga, ay, Dios, por favor, permíteme ser el líder de ejemplo, ¿no? De la alabanza, pero nada más te quieres ir a subir para que te vean, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con nuestro corazón, perdón. pero yo creo que es completamente válido orar por tus necesidades, por lo que quieres y también por lo que decimos aquí, que es súper fundamental y siempre, siempre apegándolo a la voluntad, que sea tu voluntad, Justo, pero no la justo, mía. y por eso nosotros les pusimos estos puntos como base, pero como dijo Sofi, hay que orar por todo. Entonces, ¿por qué hay que orar? Porque no somos nadie sin Dios. ¿Cómo orar? Bueno, resumámoslo con un corazón arrepentido y con una confianza de hablar con Dios. Y era lo que les decía a los jóvenes, ¿no? Una vez en el momento en el que cambiamos nuestro pensamiento de Dios y dejamos de verlo como un Dios y sino como nuestro Padre, las cosas cambian. Hay un cambio muy grande ahí, porque lo vemos más cercano. Y es lo que Dios quiere, que lo sintamos cercano. Y cuando orar en todo momento, ¿y por qué orar? Por todo, pero siempre considerando su voluntad. Y más que nada, porque si esto enoja a Dios o no, no, Dios no se enoja si pides fuera de su voluntad, simplemente no lo va a hacer. La cosa aquí es cuiden sus corazones, hermanos, porque muchas veces oran por sus voluntades y les aseguro que no van a obtener la respuesta que quieren y entonces después van a estar echándole la culpa a Dios y van a estar agarrando coraje con Dios y lo único que están haciendo es daño a ustedes. O también, ya para terminar, muchas veces el problema es que basamos nuestra vida
en algo que queremos y también es muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que si yo aquí abriendo mi corazón lloraba mucho y esto es algo muy chistoso porque yo decía, ay Dios, y cuando lloraba Dios decía, a mí me encantaría, de verdad me encantaría, mi sueño siempre fue casarme. Entonces yo decía, a mí me encantaría comprometerme a los 19 años y casarme a los 20. Eso yo siempre lo dije. Pero me acuerdo mucho que yo estaba en gozos y me casaba a los 30. Lo recuerdo mucho porque yo le decía a Dios, pero si no es tu voluntad no pasa nada y yo estaría feliz y me tengo que casar a los 31. Y gracias a Dios, literal pasó así, me comprometí a los 19 y me casé a los 20. Pero sé que si no hubiera sido así, mi vida no estaba en mi vida o sea, mi vida no terminaba ahí. Pero lamentablemente hay veces que, no, Dios, es que ya tengo 21 y no me he casado. Entonces, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Y entonces empiezas a forzar las cosas, justo como pasó ahora sí con Abraham y Sara, ¿no? Que Dios le dijo, te voy a hacer una descendencia tan grande como las estrellas, pero Abraham por querer acelerar el proceso dijo, bueno, como no es contigo, me acuesto con otra. Perdón por decirlo así de frío, pero así fue. Y entonces queremos hacer nuestros planes y queremos acelerarle el proceso a Dios y hacerle el favor a Dios, ¿no? Cuando las cosas no son así, si Dios nos tiene una promesa y si oramos por algo, como lo decíamos, es paciencia, a veces se da y a veces no se va a dar. Entonces hay que tener paciencia y no basar nuestra vida en una oración, bueno, perdón, en una petición, porque nos va a tener con amargura y nos va a tener con tristeza. Entonces hay que ir conforme al plan de Dios y conforme a lo que Dios quiere Y ya, y aquí ya le el mensaje que pasó ahora, que dice, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Cristo me ha perdonado todo. Eso viene a mi mente cuando siento que mi orgullo y mi carne no quiere perdonar y perdonar las ofensas. ¿Cuántas veces la he regado, querido, queriendo echarle la mano a Dios? Así es. Sí, muchas veces queremos echarle la mano a Dios. O es como cuando, lo que les comentaba apenas, ¿no? La clase pasada, cuando decimos, Señor, ok, tú maneja mi vida. Y empezamos a darle las instrucciones de a dónde ir, cómo manejar, a qué velocidad, a qué hora, en qué vuelta, en qué parar. Entonces, ¿de verdad estamos dejando a Dios manejar? ¿O simplemente le dimos las manos del volante, pero nosotros estamos controlando todo? Pero bueno, ahora sí, vámonos a, vámonos a verlos, porque no los vemos, ya los vemos a todos ustedes. Voy a dejar de grabar.